Buenas noches, señora. ¿Cómo está, señor? Estamos arrancando otra noche de Frente a Frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta noche calurosa de miércoles. Ya es 18 de febrero del año 2026. Hoy nos acompaña un referente, digámosle, comunicacional de los análisis que se hacen del funcionamiento de la economía paraguaya o también, ¿por qué no?, del propio Estado paraguayo en cuanto al tema financiero. Hace muchos años me hablaba alguien de, fíjate un poco cómo analiza este señor, Stan Canova. Y comencé a escuchar y comencé a pedirle para hacerle algunas notas, algunas en radio, otras en televisión. Y francamente tengo que decir que tiene una manera muy particular, muy práctica de explicar qué es lo que siempre le pedimos a los economistas. No es una materia fácil. Nosotros que hacemos la producción de programas televisivos y radiales tenemos que contar la verdad. Cuesta mucho hablar de temas económicos. Siempre cuento también que cuando nos juntamos con periodistas de otros países nos hacen saber del asombro que tienen de que cuando uno escucha un medio paraguayo casi no se habla de economía. A diferencia de un programa del programa menos periodístico de la Argentina, que por lo menos la mitad hablan del costo de la leche, de los panificados y del boleto del subte, por sobre todo, porque hay que decir también que es un país que ha tenido vaivenes económicos mucho más importantes que el nuestro. Stan Canova es analista financiero, nos acompaña esta noche en Frente a Frente y queremos abordar con él algunos temas que hacen a la realidad económica en nuestro país. ¿Cómo estás, Stan? Gracias por estar con nosotros. No, gracias, Gustavo, por la invitación, gracias por la introducción también, muy amable, gracias por las palabras. Y bueno, hablar un poco de finanzas y economía hoy, esta noche en el programa. Sí. Tenemos creo que cuatro carpetas para ver un poquito, un repaso y tratar un poco dar un enfoque didáctico y entendible a cada tema. Bueno, quiero arrancar con el primer tema, como no uso ayuda a memoria y a veces me cuesta un poco recordar, quiero explicar que vamos a hablar un poco de lo que se llama, o lo que yo le llamo, aunque ya me corrigió en el otro día, me dijo César Barreto, no diga más inflación alimentaria, no se llama así. Pero yo, para resumir, le digo inflación alimentaria, de que después voy a explicar el fenómeno que yo siento. Sí. Después vamos a hablar del impacto del programa Hambre Cero, por si acaso el programa más emblemático que hoy sostiene el gobierno nacional, su impacto en las economías locales, si eso está permeando en un distrito de Cazapá, por ejemplo. Vamos a hablar también del tema de la falta de pago a las empresas constructoras por parte del Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Economía, como le quieran llamar. Y por último, esto que se está hablando mucho, que tiene que ver con la necesaria para mí reforma de la caja fiscal. Primer tema, inflación alimentaria. ¿Qué es lo que yo aplico en radio, Stan? La familia paraguaya promedio, no la que tiene recursos, la promedio usa la misma platita cada sábado para irse al mismo súper. Entonces, ni siquiera compara precios, no saca la calculadora, pero dice, yo estoy llevando siempre mis 200.000, pero estoy trayendo cada vez menos. Como que la bolsa es más liviana. ¿Cómo se explica eso? Bueno, primeramente, cuando hablamos de inflación, el indicador que menciona el BCP es el IPC, Índice de Precio al Consumidor. Sí. Ese indicador está compuesto de más de 300 productos donde el BCP va, digamos, monitoreando los precios. Sí. Hasta hoy creo que solamente lo hacen en Asunción, no lo están haciendo, o sea, lo monitoreo en ciudades principales como fuera de Asunción, que sería Ciudad del Este, Encarnación, o Villarrica, o Salto Guará, etcétera, o Filadelfia. No, solamente es Asunción. Por una cuestión de costo de distribución, los precios pueden ser más altos en el interior. Sí, y sería bueno eso que también plantear un día, ¿verdad? Que el método de BCP también salga un poco más allá de la capital, ¿verdad? Que una crítica constructiva y con mucho respeto a toda la gente de BCP, por cierto. En esos grupos, por supuesto, están lo que mencionabas, Gustavo, los alimentos. O sea, hay una X cesta o grupo de alimentos donde ahí también se va midiendo. Yo estuve este fin de año anterior, o sea, en diciembre, allá por el 12, creo que fue, BCP presentó los números del año que estaba cerrando y las perspectivas de este año. Bueno, en esa charla estuvo el presidente de BCP, estuvo también el ministro de Economía y Finanzas y se hizo las presentaciones. También estuvo invitado alguien, un referente del BID también. Bueno. Hay algo mencionó que me llamó mucho la atención, que la inflación de Paraguay que estaba cerrando, el 33%, un tercio mencionaba el doctor Osvaldo Vinos, era por la carne, la subida de la carne. O sea, un producto básicamente elevó la vara. Se descompone toda la fórmula. Descompuso todo. También hubo elementos positivos, ¿verdad? La baja del dólar, la baja del combustible, que es la consecuencia, digamos, ¿verdad? Pero lo que más resaltaba era la cuestión de la carne.
No voy a satirizar al rubro, pero es un facto, es una realidad. O sea, Sí. yo creo que toda persona que se va al supermercado, como dijiste, cada fin de semana, ve eso y puede diferenciar lo que es los precios hoy, ¿verdad? Y lo que fue los precios un año atrás. Y ahí te quiero interrumpir. En esta mesa me dijo un día Gustavo Lescano, presidente de Capaz, el gremio de los supermercados, que el mercado paraguayo está consumiendo el mismo volumen de carne, pero con una salvedad. El que antes compraba una carnaza de primera, hoy está comprando una carne molida de segunda. O sea, en los cortes es que se ve que la gente está llevando la carne Una más barata. sustitución de producto. El corte más barato, sí. Y el tema de la carne me también llamaba la atención, ¿verdad? Que fantástico que crezca el rubro, que se Sí. exporte, que se abra mercados, pero hay que cuidar también el mercado local, ¿verdad? Que es el que siempre va a estar. Siempre va a estar, ¿verdad? Entonces, de que esté ya importándose carne de Brasil a Paraguay ya es un indicador de que tenemos que hacer ciertas movidas para proteger el consumidor local, ¿verdad? Y que no, por una cuestión también de oferta-demanda, ya vaya subiendo los precios y si esté satisfecho solamente un sector de ingresos altos, que no le afecta esta subida, pero sí el medio y el ingresos bajos, ¿verdad? Que el que antes comía sábados de todos los fines de semana ya lo hace cada 2 semanas o uno al mes o cada cumpleaños. Claro, ya y es complicado. Eso es triste en un país que somos líderes en lo que es producción cárnica y tenemos, bueno, creo que la mejor la carne del mundo, ¿verdad? Sí. Pero Claro, pero en esa fórmula que vos marcás, en esa lista de 300 productos, ahí se saca un promedio. sí. Ahí también hay una cuestión que muchos, no tengo mucho conocimiento del detalle de la lista, pero muchos dicen, a propósito están productos que no necesariamente son demasiado claves en la economía doméstica, Bueno, como para calzar un poco claro. el porcentaje, ¿verdad? Buen punto lo que decís. Bueno, de esos productos que mencionábamos, que son 300 y tanto, ¿verdad? Se hace un promedio. Entonces puede haber subido la carne, no sé, 200%, Sí. pero también bajó el agua, por un ejemplo cualquiera, bajó 100%. Eso hace obviamente que... Entonces todo, pensar en un Excel, Sí. tenés 200 ítems, 300 ítems, ¿verdad? Va subiendo y hace el promedio y ese es tu IPC final. Es lo que BCP publica. Cuando BCP publica, por ejemplo, que hay un mes que no hubo inflación en el EVE, que vamos a hablar también en breve del EVE, ¿verdad? No quiere decir que no hubo aumento de productos en un precio, el precio de un producto, sino que quiere decir Que en promedio... hubo un macheo, o sea, hubo productos que subieron, hubo productos que bajaron. Y cada mes el BCP hace la rueda de prensa y cita justamente los indicadores que muestran, digamos, qué es lo que realmente subió y qué es lo que bajó y bueno, el promedio final, ¿verdad? Pero vos tenés alguna crítica o alguna opinión sobre la confección de esa lista, porque finalmente, ¿qué ocurre? La carne es vital para Sí. la compra semanal, el tomate, la cebolla, la leche en Sí. muchas casas, pero si estos productos que son necesarios suben, Sí. pero bajan productos que no sé, la pastilla desodorante para el inodoro, que vos podés dejar Sí. nomás de comprar porque Sí. hay una forma más empírica de limpiar. Sí. Y este calza el promedio y hace que el promedio sea casi cero, pero yo lo que sí necesito está subiendo. Es una pregunta para hacerle a los directivos del BCP, ¿verdad? Y respecto a la metodología, porque tenés toda la razón. No es lo mismo que suba carne o que suba de repente la pastilla que dijiste, o cualquier producto que uno compra 1 o 2 veces al año. Ahora, hay una cuestión también que suelo preguntar yo, el tema del combustible. El gobierno va por su baja número 13 del precio del combustible. Claro que si hablamos del diésel, el diésel se utiliza para la distribución de los alimentos a nivel país, Sí. de los productos, pero yo creo que de manera, no sé si es una trampa, pero como un artilugio, hacen constar esa baja del combustible a la hora de quitar un promedio. Y dan un resultado medio mentiroso, porque todo lo que el que siempre aplicamos que el que tiene muchos recursos ni siquiera compara precios. Pero el de clase media o el de clase baja se va y se enfoca en lo que necesita. Y justo eso está subiendo. A ver, el tema de combustible es todo un capítulo aparte, Gustavo, para un programa entero luego, porque hay gente que dice que, o referente del sector combustibles, importador y compañía, que no quieren regulador. Que está mal eso, pero tener regulador no es nada malo. O sea, tener un supervisor como BCP con los bancos en Paraguay ganan 20% promedio de retorno sobre patrimonio. O sea, les va bien. Yo creo que hace falta un supervisor para que cuando, por ejemplo, el WTI, que es el índice de petróleo, sube, o el Heat Oil, o el RBOB, que es el indicador de nafta, suba, ¿verdad? Bueno, se hagan los cambios que tienen que hacerse porque subió. Pero de igual manera, Gustavo, audiencia, cuando baja el WTI, o el RBOB, o el Heat Oil, también haya ese unísono, ¿me explico? Porque cuando sube el petróleo es como que la marcación es casi inmediata. Sí.
Pero cuando No baja, baja, te dice, no, como te que estamos tenemos toqueados, tonto, te dicen. claro, Ah. pero ahí es donde hace falta un supervisor para que vea la Sí. veracidad de ese stock si Sí, realmente... ahí te quiero preguntar, ¿Me explico? ahí pues te dicen, por cierto lo que vos decís, cuando no sé, se dispara la guerra Rusia-Ucrania. No hay stock y... ¡pum! No, al día siguiente eso impactó en el precio del combustible por una amenaza. Pero cuando se da la inversa, que el barril viene bajando, vos le preguntás a un importador, a un distribuidor, a una persona que tiene estación de servicio, porque esos son los 3 niveles, y te dice, lo que pasa es que yo tenía 3 meses de stock. Entonces no es el impacto. Y ahí siempre hablan los referentes del tema y dicen, bueno, acá entramos en un elemento que se llama el de la ética empresarial. ¿Eso existe o eso es una utopía? Mira, no quiero entrar en esa polémica, ¿verdad? Pero me quiero solamente limitar en la parte técnica, ¿verdad? Hace falta un supervisor, porque si no, ¿qué se tiene? ¿Qué tiene la gente que está en el sector privado importador? Que tenemos grupos que manejan todo, ¿verdad? Acá en Paraguay. Petropar un día se levanta el presidente y dice, bájese, y baja y automáticamente todo tiene que bajar. O sea, ¿qué prefieren? Que un día de la nada, una sorpresa y hay que bajar, adecuarse a Petropar, que no es regulador ni supervisor, porque su carta bánica es un player más, ¿verdad? O tener un supervisor que realmente tenga reglas claras de subir y bajar y cuestiones también de antidumping y compañía, ¿verdad? Pero no se llega a ese nivel de debate. Pero ahí vos hablas de vuelta de que Petropar recupere la figura de regulación o también, porque muchos te dicen que en una economía libre de mercado a lo mejor no puedes regularle. ¿Y BCP qué es? BCP es supervisor regulador, hay libre mercado. Pero hay reglas claras. Pero te puede controlar tu margen de ganancia, no te puede controlar tu precio. No pasa por ahí. Pero ojo también, que miro que sí, porque BCP da un tope máximo de tasa activa, que si superas de usura, o sea, hay una regulación de precio del dinero que hace BCP. También se puede ver algo parecido, pero yo miraría más no en tu rentabilidad, sino que en los tiempos de remarcación. Si sube el petróleo, bueno, que haya una metodología de graduación por lo menos. Y si baja también, haya también una regla. Pero ¿quién le va a mirar su tabla de costos? Y mira, tenemos en el MIC tenemos dirección de combustible, que no hace nada. El MOPC tiene un viceministerio de Minas y Energías, que tampoco dice nada ni hace nada. Están ahí, pero no se menciona. ¿Cómo ves hasta acá? Porque hablamos del tema carne y ahí intervino Conacom. Hablamos temas, yo te hablé de temas de supermercado, ya intervino Conacom. ¿Cómo ves a la Comisión Nacional de Competencia? ¿Cómo se está moviendo en estos primeros años de funcionamiento? ¿Crees que...? Y mira, ellos tienen que ser lo más técnico posible, analizar bien la cadena de valor, cómo se produce el producto, ¿verdad? Por acá tenemos... pues el precio nace realmente dentro, hay que ver lo que cuesta la carne del productor. Ellos pagan al veterinario, pagan los químicos, pagan la comida, ellos hacen todo, ver esos costos, si hay una afectación en su vida de los costos de la materia prima o no. Luego ver esa cadena que va al acopiador, y termina el frigorífico. Y ver realmente cómo está cómo va variando ese producto desde que la incepción en sí hasta que llega al supermercado. Porque capaz no tiene nada que ver, capaz recibe el precio y después le sube su margen normal. Claro, hay que ver ahí qué pasa en ese umbral entre el frigorífico y el productor que está y ahí criando. te quiero contar lo que yo pude recoger, porque en una misma mañana logramos hablar con un productor, logramos hablar con alguien de los frigoríficos y logramos hablar con el presidente de Capazo. Qué bueno todo. Entonces son los tres niveles en la cadena. Y el productor se queja. El productor dice, yo ya estoy por cambiar el rubro, te dice, porque cada vez me están pagando menos. Como son pocos los grupos que manejan, te ponen el precio. Bueno, el frigorífico es el que menos quiere hablar, pero también terminan cameleando con discurso. Y Gustavo Lecano dice, no, yo recibo un precio y yo tengo mi margen para remarcar. O sea, yo le remarco lo que se remarca con cualquier producto. Entonces ahí la presunción es que se está trancando en el medio, que el frigorífico es el que está ganando de más. Mira, me gusta hacer mucho las metáforas, analogías cuando doy mis clases o tengo este tipo de entrevistas, ¿verdad? O cuando escribo una columna. ¿Te acordás? 25 años atrás aproximadamente, había una sola telefonía que básicamente hacía y ponía los precios que quería. Inclusive yo te llamaba, yo pagaba. O sea, vos pagabas, perdón, la llamada que yo te hacía. Sí, así mismo. Vino otro player y cambió todo el espectro, disruptó el espectro. Y bueno, llega a venir otro frigorífico, capaz pueda también pasar eso. ¿Cómo se define lo? ¿Es un oligopolio? Porque hay un par, no hay uno solo. A ver, son básicamente dos los que están manejando todo. Manejan todo el volumen, estuve viendo el reporte de Capazo, ¿verdad? Pero no está mal ganar plata, eso está categórico. Pero hay que ser nomás, digamos, un poco...
consecuente al Claro. mercado, ¿verdad? Interno. Sí. Porque están vendiendo el 80% más barra de menta afuera, fantástico. Sí. Es un hito para Paraguay, ¿verdad? Pero no afectemos lo que es el consumo nacional, No, ¿verdad? nacional. Sí. Un día en plena previa de una sesión del Senado, el senador Petengil, que está asociado a uno de los frigoríficos más grandes, decía, pero si el puchero está a 10.000, o sea, hay carne para todos los gustos, o para todos los bolsillos más bien. ¿Cómo eso, o sea, ahí pues se le acusa siempre a la economía de ser una disciplina sin corazón, sin sentimiento, ¿verdad? Es una Porque- ciencia exacta. Usa matemática, estadística de economía, pero ya sé lo que vas a decir. Pero capaz una expresión poco feliz tal vez, ¿verdad? En un país que tenemos básicamente el 60% es gente de ingresos bajos, medios. Ajá. Después tenemos ingresos bajos y clase media el 20% y clase de ingresos altos un 5% para hacer. Sí. Entonces no es algo muy feliz tal vez lo que dijo. Pero, ¿cómo puede moverse, si vos fueras parte del gobierno, Sí. cómo te moverías? Porque yo recuerdo que en una oportunidad la senadora Lilian Samaniego, ella encabezaba una comisión de comercio, creo, en la Cámara Alta, y ella le convoca a los diferentes gremios y planteó algo que se parecía mucho a lo que se hizo en el gobierno anterior en Argentina con Alberto Fernández, que vos te ibas a una góndola y vos tenías todas las leches, pues ahí había un sector que decía precios cuidados. Sí. Y la gente se levantó porque creemos que sería romper un esquema que funciona muy bien en Paraguay, que es Eso de la ni economía existe. libre. Ya, está mal, eso es lo Bueno, que... pero dijo. ¿cómo te mueves entre la economía libre de mercado y la necesidad de contener el uso abusivo de los precios? Mira, yo primero, podés hacer? No, yo primero, antes de tomar decisión, yo estudiaría lo que es la historia. La economía y finanzas tiene mucho lo que es historia. Vos tenés que irte al pasado y ver qué pasó de esa carne que te costaba en 1900 el kilo, que hay estas memes que pasaban en grupos, ¿verdad? En un supermercado muy conocido, y hoy que cuesta 59 mil guaraníes el kilo. O sea, ver qué pasó en el trayecto, en toda la cadena de valor. Es un trabajo bastante pesado, pero hay que hacerlo desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Y el presidente de la República dijo un día qué pasó. Dijo él que el hato ganadero bajó en un 40% y que tenemos que fomentar nosotros que la producción ganadera se incremente, pero eso no es tan fácil. No, pero a ver, acá lo que pasa mucho cuando se habla de finanzas y economía y compañía, ¿verdad? Hay mucho sesgo, por el tema también que vamos a hablar después, el tema de la caja, ¿verdad? Hato ganadero, ok, pero contrastame esa afirmación con lo que es la cantidad de toneladas exportadas, a qué mercado va, a qué precio venden, ¿verdad? Y luego, lo que estábamos diciendo hace un rato, toda la cadena, o sea, vos tenés que tener todo el espectro de información en la mesa y ahí dar una afirmación de algo, ¿verdad? Acá se acostumbra mucho a decir algo, pero tener un sesgo del 99% de los otros factores que básicamente son parte O de sea, ese tema cada que uno están dice lo que le analizando. conviene. No eso justamente, pero se dice muchas cosas con un sesgo demasiado amplio. Sin poner todas las cartas sobre la mesa. Eso, o sea, vos tenés que decir algo, pero tocar todos los elementos de lo que crea ese constructo que estás creando para dar una afirmación ante cámara. por ejemplo. Podemos coincidir que el corte más requerido en las parrillas paraguayas es la costilla, ¿verdad? La costilla es el Bueno, más, digamos, en la cual. medio, Sí. estándar. Sí. Y la costilla, después nos enteramos, muchos años después del auge de la exportación de carne paraguaya a los principales mercados del mundo, que había sido la costilla no se exporta. Entonces, si vos gran parte de tu producción ganadera está yendo al exterior y vos tenés un corte que es justo el más popular en tu país, ¿y por qué están vendiendo la costilla a un precio de exportación si la inmensa exportación debería generar costilla Y ociosa eso en Paraguay? hay que conversar con la gente que maneja el rubro. Pero ¿qué pasa? Pasa lo que decís, se pasa en la pelota, pero realmente creo que está concentrado todo lo que es posiblemente el frigorífico, pero hay que hacer de vuelta todo ese estudio. Pues también conozco gente que está en la producción ganadera y dice que están ganando un valor bastante Dicen. austero. Ganan plata, perfecto, pero también tampoco para tirar manteca al techo. Sí. Bueno, Tal cual. ese es un tema. Pero ¿vos sentís que la afirmación es correcta cuando te digo que la gente la gente puede que de clase media o baja no es que aumenta su presupuesto de súper. No. Trata de llevar la misma plata Sí. y trata de elegir mejor los productos, de racionalizar. Si antes traía una manteca de 1 kilo, trae una manteca de medio. Sí. La gente siente que está trayendo menos. Yo creo que sí, porque la inflación es alta, hubo remarcación de precios, no hubo ese alivio, entre comillas, del dólar bajo, que el dólar bajo ya empezó ya a caer allá el año pasado por junio,
el que está mirando puede mirar índice dólar, dólar index, y se ve cómo el dólar ya a nivel mundial estaba ya bajando. Y también acá eso afectó. Sí. Bajó más de 1000 puntos, pero no se siente todavía esa bajada, digamos, en ciertos precios en las góndolas del supermercado. Pero bueno, de vuelta, para tener esa certeza total hay que hacer todo un estudio y no lo he visto todavía. Agosto del 2023 asume el gobierno de Santiago Peña, sí. Y al rato nomás anuncian lo que para ellos es un programa estrella, ¿verdad? Yo también creo que es un programa de mucho impacto. Quiero analizar contigo, ¿cómo tomaste la idea de hambre cero? El gobierno dice, nosotros teníamos presupuesto repartido entre gobernaciones, municipios, Ministerio de Educación, teníamos la posibilidad de darle de comer a 60.000 chicos un par de meses. Sí. Se pasó de eso a 1.050.000 alumnos a nivel país todo el año. Sí. ¿Qué análisis tenés de ese proyecto? Me parece fantástico. ¿Cómo se está moviendo? Tenía otro nombre, ahora le dieron otro label, ¿verdad? Me parece bien. También que tengan nombre así bastante... De impacto. Impacto, ¿verdad? No tengo nada en contra del marketing. El valor que se está manejando, acá estoy viendo justamente un portal oficial del gobierno, 365 millones de dólares es el presupuesto anual. Sí. Estamos hablando de básicamente 30 millones de dólares por mes. Sí. 30 y algo por mes, ¿verdad? Donde se buscó también que los proveedores sean también de la zona. Ahora, no tengo a mano la cantidad de empresas que han ganado los contratos, pero creo que hay como que 5 son las principales que está manejando. Y fantástico. Semana atrás, cuando empezó esto de la reforma de la caja, creo que fue la semana pasada, un líder gremial de docentes me pareció bastante tonto profesor Rafael Resquín de la UNE. Tocar la cuestión de... Dijo, vamos a mandar a la puta al hambre cero, dijo. Eso no se hace. O sea, usarle a los niños como moneda de cambio creo que es bastante ruin. También yo como docente, que también soy docente hace ya casi 20 años, enseño, así que me pasó a darle bastante ridículo de parte de él. Pero sí, este proyecto creo que parece fantástico. Hay personas que, aunque acá tenemos que tener Asunción, tenemos otra realidad al interior. Hay gente que no sale de la zona urbana y no conoce la realidad afuera. Hablo del interior, pero en lugares bastante... donde ese plato de comida o ese desayuno a la mañana es una diferencia. Porque tenemos casas que tienen 2, 3, 4, 5 criaturas, los padres capaz mamá soltera, o sea, la realidad es otra en el interior. Y por supuesto que ayuda a esto. Un niño que entra en clase alimentado, por supuesto que va a rendir mucho más y se va a desarrollar mucho más. Y tendrá una posibilidad, digamos, de crecimiento en el futuro académicamente hablando. Sí. Está probado incluso el tema del índice de presentismo, le dicen ellos, ¿verdad? Que en escuelas, donde como antes había solamente en unas escuelas y solamente un determinado tiempo, entonces decían, no, cuando había almuerzo escolar o desayuno escolar, la mamá le enviaba así o así al chico. Ahora, ¿crees que es lo correcto la universalidad? Y ahí yo planteo lo siguiente. Sentido? Y no es pues el mismo impacto en un chico de una escuela pública de Horqueta, departamento de Concepción, que en una escuela de clase media de Fernando La Mora, donde el chico come nomás luego lo que la gente le pone en la mesa. Y hasta tenés hijos. Mal criados son nuestros hijos con la comida. Sí, señor. ¿Verdad? O sea, ¿vos crees en la universalidad rápida, o sea, vos crees en la igualdad? Sí, o preferirían un combo de McDonald's, ¿verdad? Bueno, ¿vos crees en la igualdad o en la equidad? Yo decía, cargarle más recursos a la zona más necesitada. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y no gastar dinero donde... Sí, hay inclusive gráficos que muestran la diferencia en la equidad y la igualdad, ¿verdad? Que son los chicos asomados a la muralla. Tal cual, entonces... para explicar, si me pueden ayudar a la producción buscando la imagen. Muralla o cerco y vos tenés 3 chicos. Si a los 3 chicos le das la misma base de madera para que se asomen, a uno le puede alcanzar, pero al chico más bajo probablemente no le alcance. Entonces hay que buscar la medida para que todos puedan mirar al otro lado de la muralla. Totalmente. Ahora de vuelta entramos ahí el análisis de datos. ¿Cómo está distribuido eso? Si entran ya a trabajar los gobernadores con sus datos, porque estoy de acuerdo con eso, las zonas más, digamos, alejadas, más, digamos, carenciadas, creo que sí deben tener mayor músculo, vamos a decir, en este proyecto. Y sería bueno también que la gente que está en el gobierno, que maneja el tema de comunicación,
muestre justamente esas escuelitas que decís, el que estaba ahí hay una ciudad, no me acuerdo el nombre, que estaba cerca con los videos, visité hace un par de años, un cliente compró una propiedad y era increíble cómo había esa carencia en las escuelas públicas. Sí. Ahí me gustaría un poco ver el impacto de eso, ¿verdad? Y estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Bueno, ahí te quiero hablar cuando hablamos del programa Hambre Cero. En primer lugar, vos decías un detalle que es importante. Un programa muy grande, con una provisión a una cantidad muy grande de alumnos, pero sí, un programa concentrado en pocas empresas, que es una crítica que yo le hice acá en esta mesa a Juan José Galeano, que es un economista, sí, que es la asesora del presidente de la República. Le dije, Juan José, ¿no hubiera sido mejor repartir un programa entre 20 o 30 empresas para que más empresas trabajen y para que permee todavía más la plata? Sí. El programa se concentró en pocas empresas. Sí. ¿Eso tiene un impacto en la economía? No, a ver, eso es algo normal creo que en todo tipo de llamados, ¿verdad? Si miramos IPS, tenemos como 5 empresas que son básicamente que agarran todo, ¿verdad? El Ministerio de Educación lo mismo, ¿verdad? El gobierno anterior y el anterior creo que había una empresa que básicamente hacía de todo. Sí. Te vendía puentes, hasta te vendía borradores. No quería el nombre, pero bueno. Sí. Bueno, sería bueno para justamente dar esa posibilidad de crecimiento a ciertos polos de desarrollo del país, ¿verdad? Claro. Y también el tema de logística. Sí, y bueno, y después entramos a lo que yo te quería plantear, el impacto en la economía local, o sea, ¿cómo impacta? Porque hay dos modalidades. En Asunción, las empresas llevan servida la comida. Sí. O sea, cocinan en sus depósitos, sí, y llevan la comida, sí, impecablemente servida. En el interior, la modalidad es cocina en la escuela. O sea, se contrata a 10 mamás que cocinen en la escuela con todos los cuidados. Y ahí hay un condimento que me parece importante, que está legislado, está incluido y tienen que subir las facturas al respecto. Las empresas proveedoras están obligadas a comprar 10% de los insumos de proveedores locales. O sea, tienen que comprar la mandarina. Es poquito, 10%. ¿Qué te puedo decir? Es poquito. ¿Debería ser? Yo creo que sí, elevar eso, no sea un 40% por lo menos, ¿verdad? Un mitad, porque no, ¿verdad? Para justamente hacer lo que vos estás diciendo, que reactivar la zona, sí, y que haya ese efecto de cande en la zona de afectación, ¿verdad? Pero bueno, cuestiones ya han sido decididas, creo. Claro, porque ahí lo que se plantea es lo siguiente, que el programa tiene varios ejes, ¿verdad? Cuando vos decís Hambre Cero, la gente piensa en el elemento que el chico coma. Sí. En realidad primero tiene un impacto académico, el chico, sí, no falta a la escuela. Sí. Segundo, está nutrido cuando estudia. Claro, entendemos que la capacidad de atención crece cuando uno está bien alimentado. Sí, señor. ¿Cómo dice? Hay una música, un rap argentino que dice, con hambre no se puede aprender, dice, ¿verdad? Bueno, tal cual. El segundo es el tema de la alimentación como tal, y el tercero es que el programa desparrame dinero a nivel país. Claro. El efecto financiero económico debería tener, estoy de acuerdo. Sí, que es lo que debería aumentar el 10%. Sí. Porque inclusive se habló de esto, Stam, que si vos querés comprar en la zona, y hay zonas, y vas a tener que adecuar el menú a la zona. O sea, sí, en Guayaquil vas a tener que comprar, sí, banana, vas a tener, sí, que comprar piña. Sí. Entonces adecuar el programa a eso. Y tenés otro problema también en el interior, te hablo del interior. ¿Qué productor con qué porcentaje vos ves que hay productores, microproductores que tienen su EAS constituida? Sí. O tienen su contador. Ahí pues está el otro elemento que debe también estar, digamos, aparejado para que justamente ese productor, no sé, de banana o qué tipo de hortaliza pueda justamente ser parte del circuito. Sí. Bueno, cuando el gobierno toma la decisión de atropellar con este proyecto emblemático y de buen impacto, la expresión de nuestra abuela, desvestir un santo para vestir otro, para financiar este proyecto, porque el pago está más o menos al día con las empresas proveedoras de almuerzo escolar, se dejó de cumplir con los proveedores de salud pública y con los proveedores de obras públicas, y ahí te quiero llevar el caso. Estuve siguiendo el caso, sí, y lo que pasó, sí. También entró en la ecuación, mi querido amigo, el tema de los tucanos, inclusive. Claro, ¿sabes también de eso? Sí. O sea, otro elemento más también aparte de... Una compra grande, pero esa es una compra ocasional, o sea, que se compró una vez. Este es un tema que vamos a vivir todos los años. Bueno, pasó algo hace, ya creo que va a ser un mes, de un decreto que básicamente ponía freno a los llamados de MOPC hasta tanto que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda ver calzar las finanzas del MOPC y poder ahí hacer los pagos y de vuelta poder ir viendo cómo honrar las deudas. Porque
Existe mora en el sector que me decís, también existe mora en el sector también farmacológico también. Con el Ministerio, con el IPS, o sea, algo que uno está constantemente viendo, ¿verdad? Y veremos cómo se calza eso, porque tenemos una capacidad de gasto limitada, ¿verdad? Por más que Orbe hace un trabajo fantástico, hay como que siempre ahí va rompiendo los récords el señor Orbe, el DNIT, pero ¿qué pasa del otro lado? El gasto. Tenemos que, o sea, tiene que ver cómo ir calzando, como hacen llamados. Un gasto nuevo, grande, que va a estar todos los años, sí. Y vos tenés que sacar Lo bueno en cierta manera es que tenemos una ley APP nueva que va a permitir un financiamiento del privado de manera más rápida para que el privado financie, no el Estado. Veremos qué sucede, ¿verdad? Veremos si tal vez el aeropuerto sea el primer ejemplo, el caso de estudio, porque se quiso hacer, ¿te recordás? Hace creo que 15 años. Efraín, ministro de Obra, yendo al Congreso a retirar su propio proyecto de concesión de aeropuerto. ¿Cómo se llamaba? Era un grupo que también tenía unos aeropuertos en Argentina. Sí. ¿Te referías a ese? Sí, Aeropuerto 2000 se llama. Sí, pero el apellido era Eunequian, ¿puede ser? Sí, exacto. Bueno, eso, me acuerdo que en aquel entonces hablaba de la APP, era un término nuevo, y se hablaba del APP de que era una estructura donde se vendía o se cedía la propiedad del Estado a un privado, cosa que es falso. La APP es un fideicomiso. Que recuerdo, estuve en el Congreso en una de estas, ¿cómo se dice? Audiencia pública. Sí. Y había gente de en política con su equipo ahí, barra brava, que estaban gritando, todo era venta, y nunca se llegaba a ese diálogo y terminó básicamente no usarse, ¿verdad? La figura. Ahora que tenemos grado de inversión, 2 grados de inversión, gente está mirando para ver las oportunidades de crecimiento y inversión. Veremos si esta nueva ley realmente trae un impacto. Creo que sí se va a dar, ¿verdad? Pero una cosa más también para cerrar esta parte de la charla. El Unión de Santiago Peña tiene hasta este año, estamos en febrero y entrando a marzo, 10 meses para hacer lo que está en carpeta. ¿Por qué? El año que viene, ¿qué tenemos? Y ya vamos a estar en las primeras elecciones presidenciales. Y vos sabés, porque es tu especialidad, tu cuartilla, y ya. Entonces, veremos qué se puede dar respecto a esta nueva figura. Ya le va a costar más todo. Sí, van a estar más enfocados a hacer campaña, lo que hace ya un presidencial está haciendo ya, ya van a estar en otra. Pero de hecho, hoy ya se vive ese ambiente de manera prematura con las municipales. Hay gente que está ya. Ahora, ahí cuando pasó esto de que la compra de los supertucanos, el tema de hambre cero y el incumplimiento, que también hay que señalar que si hablamos del tema de salud pública, hay que decir que con 2 nuevos grandes hospitales, también la demanda de medicamentos es mayor, la compra es mayor y bueno, la capacidad de pago es limitada. En el tema de obras públicas ocurre algo parecido, pero ahí pues vienen con el discurso del margen de responsabilidad fiscal. Y yo he escuchado ya análisis, son los minoritarios, no son la mayoría, pero hay análisis de sectores minoritarios de la economía que te dicen, vamos a dejarnos romper las pelotas con la responsabilidad fiscal, gastemos, invirtamos, crezcamos, no le tengamos miedo a deber. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, primero que no entienden el concepto de lo que es responsabilidad fiscal y déficit fiscal, y es lo que representa el tener cierto nivel de déficit o tener superávit. Sí, te hace confiable. Para entenderlo. El grado de inversión lo sería imposible si violentábamos el margen. Pero primero quiero a esa gente que decir la minoría o la gente que no entiende estas cosas, ¿verdad? Un ejemplo práctico de lo que es el efecto de un déficit fiscal bastante, digamos, ya corrosivo. Lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos estuvo casi 2 meses cerrado. ¿Qué quiere decir eso cerrado? Que los funcionarios públicos no cobraban. Se le mandaba vacaciones de manera obligatoria o se le hacía una suspensión de contrato. O sea, acá tenemos 300.000 personas o un poco más, ¿verdad? Que estarían dispuestos a sufrir eso. O sea, ese es el efecto de un déficit fiscal. Primero. Segundo, la calificación de riesgo del país. Si vos tenés un déficit fiscal bastante ya pronunciado, olvídate del grado de inversión, tu nivel de riesgo va a subir y tu tasa de interés por financiarte, ya sea por bonos o por multilaterales, ya sea Banco Mundial o DIT, FMI, va a subir porque tu riesgo sube. O sea, a la gente que opina de cuestiones, siempre yo en mis clases también con colegas tuyos, ¿verdad? A la gente que opina de cuestiones financieras, económicas, primero, por favor, lean. Tienen como 5, 6, 7 asesores por ahí. Pero habrás escuchado que hay economistas también que dicen lo mismo. No, hay gente que le gusta mucho no quiero entrar el bardo, o sea, pero sí, no quiero entrar en ese aspecto, pero
el que entiende, el que sabe, va a escuchar y va a entender y va a saber cómo separar la paja de la... ¿Cómo es la expresión? Del trigo. Eso, porque... Pero ¿escuchaste vos ya de economistas que...? A ver, el déficit fiscal es una realidad, inclusive vi el reporte que salió, vi que salió ayer un nuevo reporte, ¿verdad? Pero en ese reporte, yo me acuerdo el anterior, hace 2 meses por ahí, hablé con un colega tuyo, estaba equivocado el valor del PIB, estaba en un valor que no era valor de dólar guaraní y había una inconsistencia. Un desfasaje. Un desfasaje, ¿verdad? Y debe tener el reporte, ¿qué cosa? La tasa de dólar que se está usando para hacer el cálculo de déficit. Claro, que no se tiene. Bueno, después está el más mesurado que no te dice la barbaridad de invirtamos y olvidemos, no, pero te dice tenemos que actualizar el porcentaje del margen porque era uno el PIB hace 10 años y hoy es otro. ¿Vos crees que está bien el 1.5% de...? Ahí tenemos otra cuestión también. Se habla del tema de endeudamiento del país contra el PIB. Esa es una métrica universal en la economía, está bien. Que eso le pasa al deudor con la cooperativa también. La cooperativa te presta hasta tanto más de lo que... No, pero déjame terminar la idea porque yo creo que está mal esa métrica. ¿Qué es el PIB? El PIB es un cálculo de todo lo que produce un país, ¿correcto? Ahí hay privado y público. Claro, eso uno. Y dos, todo lo que produce no tiene nada que ver con cómo va a pagar la deuda. Se debe analizar tu capacidad de generación de flujo de caja, o sea, tus ingresos tributarios, las 3 fuentes, fuente 30. Bueno, pero básicamente fuente 10, ¿verdad? Y ahí contrastar con tu nivel de deuda. Eso no se hace y nadie hace. Hay países como Estados Unidos que tiene una deuda de 2-3 veces del PIB, ¿verdad? Pero no se analiza, y esto, repito, su capacidad de generación de ingresos contra el servicio de la deuda. Entonces, nunca he visto acá nadie que haga ese reporte de ver cuánto es el ingreso tributario, la fuente 10 de Paraguay, contra el contraste del servicio de la deuda de los bonos o préstamos multilaterales o el gasto en sí del Estado. No se hace. Todo es contrastar PIB contra deuda, que está bien, es una métrica, pero no te dice la verdad de lo que está pasando. Vos tenés una empresa, un emprendimiento, vos tenés deuda con los bancos que mencionaste, el banco te contrasta no lo que tenés, sino que tu capacidad de generación de flujo. Vos podés tener 4 estancias, pero generás, no sé, casi nada, y el banco te va a decir, no te voy a dar el crédito. Y le debe a tu PI tener 3 tarjetas y dice, a vos no te queda para pagarme a fin de mes. Entonces, lo que debe hacerse también es justamente eso, ¿verdad? No solamente PI, sino que tu capacidad de generación de ingresos para cubrir ese servicio de la deuda que sería todo lo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi crítica sobre el análisis, de que es algo universalmente utilizado, pero para mí está equivocado porque el PIB no te va a pagar las cuentas públicas. Claro, cuando se va el ciudadano de a pie a un banco, el banco lo que ve es cuánto vos generás por mes y cuánto te resta después de pagar tu alquiler, tu tarjeta y tu electrodoméstico. Eso lleva al plano público. Y hoy no es así. Hoy... No, es una regla de la academia, pero hay otros estudios más finos que se hacen y se ve justamente eso. El ingreso que tenías en el erario público, vamos a decir, contra tus gastos, obligaciones que tenés a mediano y largo plazo. Pero hay una idea de cuánto creció el PIB en los últimos 10 años y cuánto creció la deuda en los últimos 10 años, si la proporción es parecida. La deuda, estamos al 40%, se disparó en la época del COVID porque hubo 1.500 millones de dólares de emisión. Que se malgastaron porque se usó para costos operativos también y se usó para pagar deudas. Y creó nuevos ricos, ahí no me voy a decir. Pero, a ver, lo que creció el PIB se triplicó básicamente en los últimos 20 años. 20 años. Sí, hay un dato que tiene BCP, no preparamos porque no estaba en la lista. Sí, claro. Pero creció mucho el PIB, correcto. Proporción, ¿Y la deuda? Pero igual, la deuda está al 40%. Esto empezó a crecer en el gobierno cuando se empiezan a emitir bonos. Se empezó a dar la escalada, ¿verdad? Que emite Franco con la emisión de 500 millones de dólares, que era el ministro de Hacienda, se llamaba así, Bruschetti. Y ahí empezó a darse porque era una vía rápida de fondos no condicionados. La diferencia entre obtener fondos por bonos es que vos haces con el bono si viene a un préstamo del BID o del Banco Mundial o Fonplata, está atado a un proyecto que tenés que... Por eso es lo que pasó con nuestro exintendente, ¿verdad? Emitió bonos que era para obras, pero no hay control post colocación. Y pasó aparentemente lo que se dice que pasó, ¿verdad? No, totalmente. Ese es un tema. Si alguien no sé si sos de juntarte con los compañeros de colegio, un exa y después hay un asado. Y saben los perros que hay un entendido en economía en la mesa o en la ronda. Y alguien de mala leche dice,
se quejan al pedo los perros porque en Paraguay hoy se vive mejor. ¿Está bien hecha la expresión? Bueno, hay que tomarlo de quién lo está diciendo, ¿verdad? Y cuál es su forma de vida, cuál es su forma de ingresos, ¿verdad? Obviamente, el que tiene 2 o 3 empresas te dice eso, es otra historia. ¿Qué pasa con la inflación y el que tiene una empresa? Yo solamente, si vendo un Samsung, perdón, la marca, Sí, bueno. un teléfono, bueno, voy a recargar más mi precio. O sea, es fácil. Pues si soy asalariado, no es que yo me puedo ir más cada mes a decirle a mi jefe, mira, el IPC subió tanto, pues un reajuste, no existe eso. Claro. Entonces hay que tomarlo de quién lo está diciendo, ¿verdad? Y si hay que Y quitar... hay distintas realidades. Y la economía no quita un promedio. O sea, es decir, bueno, voy a mezclar la realidad de Gustavo que se sube en la línea 27, colgado después de 12 horas de trabajo con sueldo mínimo, y voy a comparar con el nivel de vida de Stan que tiene su oficina en el Paseo de la Galería y maneja 4 empresas. O sea, la economía no tiene que quitar, en la percepción hay un promedio. A ver, hay un indicador de bienestar que hace el Banco Mundial y también hay Fundación Getulio Vargas. Hay varios indicadores. Tampoco no estuve mirando eso porque no estaba en la lista, ¿verdad? Pero hay indicadores de bienestar, le dicen. Bienestar también le dicen. Paraguay sí tiene ciertas virtudes. Es cierto, es mucho más barato, pero si lo tomas del lente de un extranjero. Yo tengo varios conocidos y me dicen, mira, Esto explotó. yo soy en un restaurante de lujo y cada plato me cuesta $20. Eso en Miami es impensable, eso en, no sé, en Roma es impensable, eso en España es impensable. Cierto, es más barato los precios en Paraguay contrastando los precios de otros países del primer mundo, ¿verdad? Así que por eso te digo, mi querido Gustavo y audiencia, hay que tomarlo mucho de quién lo está diciendo y cuál es su tipo de ingreso. Si la valoración es personal. Claro, si es salario, si es renta, etcétera. Depende de mucho. Pero sí hay cuestiones positivas de Paraguay que tenemos, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, el que va a depender netamente de los servicios públicos sí tiene un poco más difícil la cosa, lastimosamente. Bueno, ahora no te voy a pedir una cuestión numérica, te voy a pedir una cuestión conceptual. Sí, señor. Hablaste de Oscar Uruguay, que a mí también me parece un excelente funcionario público, uno de los más destacados, lógicamente, y que traspasó un cambio de gobierno, eso habla muy bien de él. Él habla constantemente, y en la pandemia se habló mucho de la mayor formalización. O sea, siempre Denis nos está contando que hay más contribuyentes activos, más gente está pagando IVA. Y ahí hay una cuestión que yo pregunto, porque en la pandemia fue que me nació esta pregunta, dije yo, ¿se está formalizando más gente que no era formal? ¿O está pasando que Gustavo Recalde, que era camarógrafo en Unión TV, pierde el trabajo y se pone a vender empanadas y tiene que dar factura? Entonces pasa a ser un contribuyente. Qué buen ejemplo. A ver, yo creo que se está facilitando mucho lo que es el poder pagar los impuestos con todo lo que es el sistema de factura electrónica, todas esas cosas. Se está digitalizando la economía, me parece bastante bien. Sí me parece que falta más formalización a las empresas, a las empresas medianas y pequeñas, las pymes. Porque vos ves el reporte del Ministerio de Industria y Comercio, las pymes, el viceministerio de pymes, la cantidad de pymes que hay, y luego mirás el reporte IPS, cuándo están aportando, y no hay esa... hay mucha gente... No es coherente eso. Hay gente que está todavía cobrando en negro también, o no aporta. Pero sí, yo creo que sí aumentó mucho el nivel de recaudación que tiene el Estado. La INIT tiene... No puedo mirar los datos porque no hablamos antes, pero estoy seguro que uno entra ahora en la página de DNIT y va a ver ese histórico y hay un crecimiento importante. En números, ahora en cantidad, tendría que ver eso, porque siempre ponen números, no ponen en cantidad de... claro, en porcentaje ponen. En porcentaje de crecimiento, pero numérico. O sea, entró tanto guaraníes más... Y el porcentaje de crecimiento, pero también, claro, la cantidad, ese dato bueno que no suelo ver. Pues no, pasó que una vez ellos hacen una conferencia y dicen, tenemos 20.000 nuevos contribuyentes y queremos celebrar porque más gente se está formalizando. Y ahí decía yo, en medio de la pandemia, eso es una persona que ya vendía empanadas y no daba factura. Y vino un día un régimen de... simple. Claro, bueno, entonces... Era un señor que ya vendía la empanada y no daba factura y hoy decidió formalizarse, o era una persona que trabajaba de manera dependiente que pasó a tener que pelearla por día.
qué buen análisis para hacer. ¿Qué tanto está saliendo del sector Claro. de ser, digamos, funcionario que está aportando y no es contribuyente directamente? Sí. Buen Bueno, punto. Quiero aprovechar lo que nos resta de tiempo, tema caja fiscal. Primero te iba a preguntar, ¿crees que va a prosperar o...? A ver, va a prosperar si hay un diálogo con los 6 referentes de las 6 subcajas, Sí. primero. 2, si hay un principio de igualdad Qué para bueno los lo de 6. subcajas, porque tenemos que hablar de una caja fiscal y hay que hablar de subcajas. Claro, porque Porque los perros quieren tomar independiente, creo que se joda el que está deficitario, te dice. bueno, también quería hablar de eso. Hice acá un pequeño análisis, Sí. un cuadro que saqué, quiero enfatizar bien, saqué datos del Ministerio de Economía y Finanzas, Sí. donde acá puse las 6 subcajas, vamos a llamarle subcajas, Sí. ¿verdad? Empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros. ¿Está? Sí. Bueno, cada uno con su línea correspondiente. El que dice A, cito la cantidad de aportantes en números. Tenemos 83.000 aportantes hoy de empleados públicos Sí. que están trabajando y están aportando. Representa 35% de todos los aportantes de la caja fiscal. Sí. Casi un tercio. Magistrados judiciales son 3.007, son el 1.3 nomás de todos los aportantes. ¿Verdad? Son poquitos. Son poquitos, si comparamos el global, ¿verdad? Que son 23. Me sorprende la 237.000. cantidad de docentes universitarios. Muchos Es son. mucho, ¿eh? Y para no usar tanto tiempo. No tenemos tiempo para explicar ok. obviamente. Docentes universitarios 13.000, militares 17.000, policías 38.000, maestros 82.000. Y al lado tenés el porcentaje, pero sobre el total que son 237.000 personas que son activamente, hoy están trabajando y están aportando. Al lado tenés lo opuesto, el egreso. ¿Cuántos son los que están hoy recibiendo jubilación o un tipo de pensión? Y ahí tenés los datos. Y fíjate que los empleados públicos, básicamente es casi la mitad de lo que se gasta, lo que está gastando la caja va a gente que se ha jubilado del sector público, del empleado público en sí, ¿verdad? Jueces 1.1, docentes universitarios el 2.3, militares el 10%, policías el 12%, maestros 24%. Y ahí tenés al lado al final el contraste 1, lo llamo yo. ¿Qué es el contraste? La cantidad que está aportando versus la cantidad que está hoy recibiendo beneficios de jubilación o un tipo de haber, ¿verdad? Y al lado al final en verde tenés el contraste. 2.1 quiere decir que tenés por cada jubilado o beneficiario tenés el doble básicamente que están aportando esa caja. Siguiendo al otro lado del espectro, ingresos. Tenemos estos en millones de guaraníes. O sea, cada número hay que agregarle 6 ceros. Sí, sí. Entonces, 107.000 millones de guaraníes, que representa el 37% de lo que está entrando hoy, que está financiando en la caja. Sí. Pero acá un concepto importante. Esto es lo que yo le llamo ingreso orgánico. Ingreso orgánico es lo que se recibe por el giro del, digamos, en este caso la actividad, que es el aportar, ¿verdad? Claro. Lo que está al lado, que pongo ingresos por inversiones, el ABA, ABA significa aquí o bajo administración, un término financiero, que en pocas palabras es el dinero que se tiene en un fondo y la rentabilidad que está dando ese fondo. Ese ¿En qué, por ejemplo, invierte? Y sería bonos, CDAs. No hay mucho que hacer. Bueno, sí. Pero a lo que voy nomás, y debería tener, esto fue una queja que también hizo un colega tuyo, cuánto se está invirtiendo, pero por cada una de las subcajas. Porque fíjate Exacto. que pone más plata, ¿quién acá? Los empleados públicos. Después le sigue los maestros. El que menos plata pone es el magistrado judicial. No lo digo para hacer un juicio de valor, sino que es un facto, una realidad. Sí. Y yo creo que, me adelanto un poquito lo que quería decir también esta noche, ¿verdad? Que debería haber una división en las cajas. Yo creo que debería independizarse cada caja, tener un giro independiente de cada uno, porque acá se hace básicamente el desfasaje. Hay gente que pone más, hay gente que representa un gasto mayor. O sea, básicamente los empleados públicos le están subsidiando las otras cajas. En cierta manera. Entonces, sería lo mejor, yo creo, primero partir por la segmentación de las 6 cajas, que ni siquiera se habló de eso, y 2, tener bien en claro justamente esa columna que dice ABA de cada uno, porque se tiene el ABA, pero de la caja global, que es ese monto que está ahí en verde, y lo que representa solamente en ingresos por intereses. ¿Verdad? Son 215 millones. Es importante, pero igual, no Pero no debe ser proporcional. O sea, si vos tenés una proporción de ingresos, la inversión también no es proporcional. Y a ver, pasa que, cierto, el Ministerio publicó en qué se invierten los fondos, está eso transparente,
Lo que no está es cuánto de ese monto global es de derivado de empleados públicos, derivado de magistrados y los otros 4. No tiene esa segmentación. Debería tener, yo creo, vida propia cada uno y estar totalmente separado del otro porque puede pasar lo que decís y eso creo que va a crear un malestar. Porque eso quiere decir que yo hoy maestro, si estoy pagando bien y está sana mi subcaja, le da mal al magistrado, yo voy a tener que... No, pero y es un problema futuro. Claro, mira, si miramos el gráfico, los ingresos por los aportes de los activos de los maestros hoy está generando 102.000 millones. Esto es mes, ¿verdad? Esto es anual. Esto es año, bueno. 102.000 millones año, pero está egresando el doble por año. Sí, esos son los gastos por... Claro. Hay un déficit. Bueno. Perfecto, pero ese déficit no le estás poniendo justamente cuánto genera en interés o en retorno ese dinero que han aportado por N cantidad de años que no se sabe. Claro, pero igual es la proporción más o menos. Ahora, a lo que voy nomás, es justamente el sector que no se va a tocar, que finalmente se acordó que no se va a reformar. Sí se va a tocar el caso de los empleados públicos que hoy tienen una caja superavitaria y vos le vas a cargar todavía más, ajustándole más los tornillos y van a seguir subsidiando cajas que no se van a modificar las reglas de juego. Es un error, eso va a ser un problema que va a explotar capaz el siguiente gobierno, porque como te decía hace minutos atrás, ¿verdad? El gobierno tiene ahora unos meses para hacer la reforma que les resta por hacer, porque 2027 es un año netamente político, ya ahora, no se va a hablar, no se va a permitir y va a ser inclusive un motivo de escrache de la contraparte. Totalmente. Bueno, imposible va a trabajar. Claro, ahí te quiero, sí, de hecho ya hay ese discurso, ¿verdad? Ahora, te quiero preguntar, acá en el estudio de la mañana le tuvimos al doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Y tenemos en la mesa a alguien que entiende economía, que es Horacio Enciso, ¿verdad? Sí. Y Horacio intentaba explicarle al doctor Rodas, le decía, doctor, esto es matemático, ustedes son muy buenos en el trabajo, muy útiles para la sociedad, entendemos el sacrificio, pero esto es matemática. ¿Sí? Y le decía, si vos aportás esto, no te puede... Voy a ir al caso, voy a poner un caso que siempre explico de manera gráfica. Mi abuela, que fue una santa en Villa, la profesora María Antonia Prisigalli de Recalde, ella antes de terminar en el colegio ya eran maestras. Bueno, termina el colegio, se convierte en maestra y cumple su cantidad de años a los 40 y tanto. Okay. ¿Sabes a los cuántos años se murió? ¿A los cuántos? 96. Aportó 30 años y el Estado le mantuvo 50 años. Pues estoy hablando de mi abuelita, ¿verdad? A la que tanto le quise. Bueno, entonces es matemática. Pero ¿sabes qué nos dijo el doctor Rodas? Y ahí yo me quedé pensando y nadie me sabe explicar y te quiero pedir tu opinión. Él dice, no tenés que hacer ese cálculo, porque vos tenés la obligación de invertir para que mi plata rinda. Vos no me tenés que devolver lo que te aporté, tenés que hacer rendir mi plata. Para eso te di mi plata. Y me tenés que mantener porque... Y ahí lo que yo pregunto, ¿la inversión es obligatoria? ¿Está escrito eso? Hay que hacer la inversión porque si no se va a ¿Pero eso es opcional o obligatorio? No, a ver, todo administrador de fondos, en este caso es básicamente lo que se va a sacar, ¿verdad? Está obligado a invertir para que genere una rentabilidad porque si no la inflación te va a calcomer tu dinero. Claro, el dinero no vale lo mismo. O sea, hoy en día, 100 millones lo que vale hoy, lo que puedes comprar con 100 millones de guaraníes hoy, no lo vas a poder comprar dentro de 15 o 20 años. Cambia la inflación. Entonces hay que ganar la inflación, buscar instrumentos financieros que paguen, bueno, por supuesto, más que la inflación. Bueno, primero coincidimos que hay que... Sí, antes nomás que avance, por favor, porque dijiste algo importante. Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor. Están obligados a hacer rendir la plata que se está invirtiendo. Ahora, ahí justamente voy a mi cuadro de vuelta. No se está citando los datos y de manera independiente cuánto es lo que es mi activo bajo administración, pero por su caja, y cuánto es la rentabilidad por cada su caja de la actividad bajo administración. Eso no hay. Podemos llevarnos la sorpresa de que la caja que tiene menos ingresos le esté rindiendo mejor la plata. Puede pasar. No sabemos. Pasa que todo está metido en una sola bolsa y debería estar, para mí entender, separado y esto debe demostrarse. ¿Quién tiene que hacer ese desglose? Y el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero con la Dirección de Jubilaciones. Sí, pero la ley pues no dice taxativamente que debe estar separado. Eso debería ser algo que podrían poner ahora como reforma, que no lo está, porque si bien acá en estos números uno ve que hay déficit, pero los ingresos versus egresos orgánicos, si metes el elemento inorgánico, lo llamo yo, de lo que es la rentabilidad de cada una de las subcajas, puede estar justamente eso pagando, porque
Si vos estás invirtiendo en 8%, 9% anual, puedes duplicar tu plata en 10 años. Claro, O sea, exacto. Bueno, ahí está. Entonces no necesitas hacer tantas reformas. Ahora, hay sesgo. Bueno, Como también hablamos hace un rato de otro exacto. tema, hay sesgo. tenemos que reformar sí o sí la caja. Sí. Sí o sí. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Ahora entremos en los elementos. En una reforma que yo le llamo adecuación, porque reforma pues se entiende que hay que cambiar todo, ¿verdad? Sí. Ahora esto va a ser una adecuación, un ajuste. Ajuste. Vos tenés 3 ejes. El primero es cantidad de años de aporte. Sí. El segundo, no estoy diciendo en orden, el segundo es edad piso de Sí. jubilación. Sí. Y el tercero es porcentaje de aporte obrero patronal. Y cuarto de la tasa de sustitución. También, claro. Ahí tenés los lo que 4 reconoce. elementos que Bueno, tenés que... sí. Eso estaba olvidando. Tasa de sustitución. ¿Hay que tocar los 4 o vos sos partidario de que si hay que conceder, podemos decir, te mantengo tu edad mínima de jubilación, pero te aumento el porcentaje o te cambio la tasa de sustitución? ¿Cómo jugarías con esas No, 4 yo creo que, como dije al comienzo, mi querido, debe haber equidad entre el manejo de los 6 escenarios, de las 6 subcajas. Pues es injusto que uno sí pueda jubilarse, no sé, tiene un número cualquiera, a los 45, el otro no, a los 60. Me explico. O sea, debe haber equidad, pues crea justamente esa amargura. Pero la equidad es, o sea, la necesidad ahí es por tipo de oficio, porque en una sociedad es más importante la maestra que el militar. ¿O cómo hacemos la...? No, realmente todos son importantes, todos tienen su rol social, ¿verdad? Pero estamos hablando de números y en este aspecto creo que debe haber reglas claras iguales para todos, ¿verdad? A ver, hay gente que, si bien no está haciendo el barullo que hacen los maestros, Sí. van a hacer una protesta pasiva, que es renunciar, básicamente. Pasó con los magistrados. Ese. En la O sea, hay- semana del tratamiento, de la ley, Sí. 200 magistrados se fueron a la jubilación a toda bala, Sí. porque tenían miedo que le cambien la Sí, regla de juego. sí. Ahí está el problema. Pero, de vuelta, yo creo que el gobierno tiene como unos meses nomás para poder ya plantear. Y yo creo que hay que hablar con los 6 Sí. referentes con números y sin sesgo, repito, sin sesgo. Esto hay que mostrar. Ahí el gobierno tiene que lidiar con la capacidad de apriete que tiene cada sector, o sea... No hay que justamente usar la palabra apriete, sino que justamente pedir más. No es nada de otro mundo. O sea, yo soy este grupo 1. Bueno, ¿cuánto es lo que generó este grupo 1 en los últimos, no sé, 30 años? Sí. Hace un monto bastante grande. Y esto, ¿dónde se invirtió y cuál es lo que generó? Y tiene que separarse, tiene que haber, tiene que estar separado la. Sí, pero las continuamos cajas. con este modelo, porque están los que plantean que hay que cambiarse al modelo de jubilación, de aporte individual. Ese es que mucho más extremo que lo que estoy diciendo yo, que es eso va a ser hacer peor. las subcajas. Ah. Sí, sería también lo bueno, ¿por qué no? Uno aporta lo que realmente... Pero ahí entra lo siguiente, que el dinero que está aportando se da a un cesto común de vuelta. Sí. Y ahí hay que ver si es cesto común, pero de los 6 grupos o cesto común del subgrupo, que debería ser lo más. O sea, no se habla justamente Eso. de los subgrupos, Sí. de cómo se va a manejar el dinero que se está recibiendo. Sí. Pero es lo más extremo. Yo miré en el medio, yo me quedé en el claro, medio. así como plantea el gobierno el proyecto original que se aprobó en diputados, tampoco era la solución definitiva. Era una solución para gradualmente atajar el colapso, pero igual con la necesidad de en 3 o 4 años volver a tocar. No sé si va a atajar con lazo, pero de vuelta, se decidió con sesgo de información de vuelta, repito. Y acá está el sesgo y pues mira, pues con el tiempo, con más tiempo esta columna, Sí. no tener el dato. Y ahora está la cita para el 25 de marzo. Pero se va a dar, creo, a solamente una atención especial a un grupo. Sí. Ahora esto no. Eso va a volver a diputado y ahí se va a perder tiempo en el... Veremos qué se da. Pero debe haber equidad en estos cuatro verticales que mencionaste. Sí. La edad, dijiste, la sustitución, sí. ¿qué más querido? El porcentaje de ¿De aporte? aporte y lo que también va a poner el empleador, en este caso el Estado. Sí, exacto. Ahora, bueno, si uno quiere hacer una campaña presidencial en serio, tendría que tener analistas económicos, financieros. Si te convoca un presidenciable y te del partido que sea, Sí, ya tuve experiencias. tuviste, bueno, Sí, sí. y te preguntan esto, ¿qué dio acá en esto? En el tema de la caja. Y yo le diría lo que te dije toda esta hora, ¿verdad? Uno debe tomar una decisión en base a datos y con todos los elementos que representa esa decisión que vas a tomar. Pero hay que ganar la elección.
No, ya sé, pero tenés que ser estadista, tenés que tener datos. O sea, no vos puedes... preferirías que el candidato le cuente a la gente, señores, yo quiero ganar, pero yo le cuento que vamos a tener que hacer un sacrificio con la caja. No, ¿Es sí, mejor pero eso no, o decir...? No, es sacrificio. O sea, yo creo que, y no es que quiera hacer autobombo, pero con esto de ser equitativo en las 4 verticales, creo que no es sacrificio, es la realidad. ¿Qué necesitas vos como aportante? Saber que acá cuando vos tengas tus 70 años, vas a tener tu dinero. Esto va a ser, si se hace mal y con sesgo, repito, con sesgo, va a ser un Frankenstein que vamos a tener lo que pasó en Argentina hace 20 años. No queremos eso, creo que nadie quiere eso. Y la gente que está haciendo campaña política hoy, que solamente hacen el show y solamente tirar piedra al otro, tampoco está sumando nada. Porque esto le decía a un colega tuyo, hay gente que está criticando, pero cuando critica no plantea una, porque no tiene la más mínima idea y está buscando likes nomás. O sea, me parece una estupidez, pero es, digamos, una política criolla, como dicen algunos de los periodistas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Frente a Frente. Interesantísima la charla. Vamos a desglosar un montón de tópicos que tocamos acá, así que estoy muy contento por ello, porque mañana vamos a poner todo esto en redes sociales. Están Canova con nosotros hoy, analista financiero. Hablamos de 4 temas muy importantes acá. Nosotros, primero, lo que yo le llamo la inflación alimentaria, con mucho concepto empírico, pero le llamo de esa manera. El impacto del programa Hambre Cero en las economías locales, digo en plural porque estamos hablando de los diferentes pueblos del interior del país. Tercero, el tema del retraso en el pago a las empresas constructoras y es lo que eso implica. Porque finalmente hay muchos que, ya que hablamos normal discurso político, muchos dicen que se joda Sarubi que tiene mucha plata. No, el presidente Carialba. El problema es que no es Sarubi. El problema es que si Sarubi no cobra, no le va a poder pagar a su fletero, a su contratista, y no va a cobrar la señora que lleva la tortilla para la media mañana. Hay sesgo, están hablando... Sí. Y por último, el tema de la imperiosa necesidad de la reforma de la caja fiscal. Este capítulo lo ponemos de vuelta a las 23 para la gente que como nosotros llega más tarde a la casa, y mañana todos los cortes en redes sociales y el programa enterito en nuestro canal de YouTube Gustavo Recalde. Que pasen bien, que tengan una linda noche y mañana de vuelta con mucho calor a las 6 en punto. Si Dios nos dice otra cosa, vamos a hacer otra mañana de unión.